Hace 9 meses y días que la realidad cambió, sí, dijeron. Cambiemos y todo cambió. Ya van para más de 3 meses que no puedo subir ningún video propio. Es tanto lo que ocurrió, que realmente fue imposible ya que todos los días las novedades salían a cada momento como pan caliente. Los que me siguen en Facebook o en YouTube, saben que lo mío es la geopolítica y les aseguro que tengo mucha tela para cortar, pero en este video no sé si rozaremos el tema. Si bien todo está relacionado con todo y de eso no se escapa la geopolítica, la situación que veo, es más urgente que lo que está por venir y es por esto que debo abordar este tema particular y que podría denominar como ¿qué nos están haciendo? La violencia, el odio, la histeria colectiva por la exacerbada autodefensa. La sinrazón de las muertes diarias. El aire que se respira cuando uno transita al pueblo y lo ve triste, enojado, irascible y nos han ido cambiando en 9 meses, nos han hecho ser lo que no queremos ser y realmente lo han hecho muy bien. La violencia está instalada, el temor está instalado, la angustia está instalada. Se tiene la sensación de que en el aire hay combustible volatilizado y que en cualquier momento alguien prenderá un cigarrillo y el aire se convertirá en fuego. Como siempre les digo algo sobre la guerra de cuarta generación y su columna vertebral, la guerra psicológica, no puedo escaparme de mencionar que estamos en plena guerra. En la guerra psicológica el primer objetivo es la creación de caos, de conflictividad social. En la que hechos, aparentemente aislados y sin conexión, se van sucediendo diariamente y sin orden aparente. Como en la teoría del caos. Pero la realidad es que todo está planificado minuciosamente. La guerra psicológica, tiene sus principios propios de la evolución doctrinaria de la propia guerra, pero esta guerra no es convencional, ha cambiado su rostro y tiene estrategias diferentes, los pueblos no estábamos preparados para combatir de esta forma. Como dijo don Arturo Jauretche. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. A veces es bueno hacer recordar, que lo que se dijo tiempo atrás, hoy es la única realidad y algunas imágenes valen más que 1000 palabras, por eso les voy a ir mostrando las introducciones de diferentes videos que he subido, anticipando con bastante antelación. Y no es vanidad personal, solo entrenamiento y dedicación, por eso quiero que vean estas introducciones. Creo que es buena idea, que todo lo que estoy sosteniendo desde hace años, respecto de la manipulación y colonización mental, tenga su correlato con la ciencia, ya sea la sociología, medicina o psicología. Y a tal efecto, voy a continuar con un vídeo que he remasterizado. Ya fue subido y con más de 1000 visualizaciones, pero es más que oportuno resubirlo. El mismo es un artículo realizado por la licenciada Nora Merlin, quien aborda el tema desde la perspectiva de una nueva epidemia cultural. Los dejo con el vídeo y luego seguimos sumando distintas perspectivas de la misma problemática.
Ah, y los cambios de voces, solo son porque me aburro al hacer el trabajo de edición, jajajaja. La unicidad de voces en los medios de comunicación está generando una patología cultural cuyos efectos se evidencian en diversas formas de malestar, como sentimientos negativos, inhibiciones, angustia y la ruptura de lazos sociales. Con el objetivo de proteger la salud de la población, resulta necesario regular el discurso promovido desde los medios de comunicación. No se trata aquí de una práctica de censura ni de un planteo de tipo moral, sino de asumir una decisión fundamental a favor de preservar la salud pública. Edmund Burke. En 1787 llamó cuarto poder a la prensa debido a la influencia que ejercía en la sociedad inglesa. Con el desarrollo tecnológico, la nominación se hizo extensiva a los otros medios de comunicación, que fueron tomando el espacio público y se convirtieron en la principal fuente de noticias, información, propaganda y publicidad. En la actualidad desempeñan un rol crucial. Configuran la realidad y operan sobre las subjetividades. Esto vuelve indispensable que una concepción democrática incluya no solo una lógica de las instituciones y de la división de poderes, sino también una distribución justa y equitativa de las comunicaciones. Resulta altamente saludable que se escuchen pluralidad de voces evitando la monopolización de la palabra y la instalación de un discurso único. En la actualidad resulta acuciante considerar lo que se plantea como una amenaza para la sociedad. Los medios de comunicación están patologizando la cultura, generando diversas formas de malestar, como sentimientos negativos, inhibiciones, y la ruptura de lazos sociales, al alimentar la intolerancia, la segregación y el aislamiento. Dado que el amarillismo vende, aumenta puntos de rating, en forma desmedida e insistente, se emiten mensajes agresivos, hostiles, que incrementan miedo, angustia, terror y odio. Los noticieros y los programas de información producen informaciones falsas y teorías conspirativas, no comprobadas, de sospecha y complot, dando sustento a la idea de la existencia de un enemigo, todo lo cual provoca sentimientos persecutorios e instala los afectos señalados. Estos funcionan como desencadenantes de enfermedad psíquica al despertar lo traumático, según la ecuación de las series complementarias establecida por Freud en 1915. La angustia es un afecto fundamental para el desarrollo de síntomas. Señala una amenaza para el aparato psíquico, pudiendo conducir a la inseguridad y al desamparo subjetivo. En el artículo Inhibición, síntoma y angustia 1925, Freud estableció su última teoría de la enfermedad psíquica y dos posibilidades para la angustia. Se presenta como una señal o se desarrolla hasta constituir un exceso económico. La primera de ellas señala un peligro de que resulta amenazante para el aparato psíquico, articulando la secuencia peligro-amenaza, angustia, defensas y síntomas. La segunda posibilidad de angustia, que Freud denomina traumática, genera un peligro más grave, y causa un daño psíquico mayor al dejar fuera de juego a las defensas. Ella se manifiesta como una inundación económica que avasalla al yo, dejándolo inoperante e impotente para responder. Esta modalidad de la angustia conduce a la indefensión y al desamparo psíquico, pudiendo llevar al acting out o al pasaje al acto. Actualmente se la denomina ataque de pánico. La angustia es un afecto que se define por su compromiso corporal, se manifiesta como taquicardias, ahogos, sudoración, presión arterial, etc., síntomas que nos indican una afectación somática, dando cuenta de que el riesgo es de tipo psicofísico.
Los medios de comunicación construyen realidad, manipulan significaciones, producen e imponen sentidos y saberes que funcionan como verdades que, por efecto identificatorio, se transforman en comunes. Los medios forman opinión pública. Las facultades cognitivas, la argumentación racional, resultan insuficientes para justificar el dispositivo de instalación de creencias que funcionan como certezas. ¿Cuál es el mecanismo psíquico y social que da cuenta de la captura que producen los medios de comunicación de masas? ¿En qué radica la fascinación de un poder que determina identificaciones, elecciones y hechiza? ¿Por qué las personas cumplen órdenes y se subordinan a distintos mandatos, independientemente de sus contenidos? La problemática freudiana de la libido o el concepto de goce en Lacan, que articula libido y pulsión de muerte, explican el apego, la subordinación y la obediencia. Estos dos conceptos, libido y goce, permiten echar alguna luz para esclarecer estos hechos. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo 1921, Freud establece que el funcionamiento de la masa es idéntico al de la hipnosis y el enamoramiento. Sitúa allí la función del ideal del yo, instancia que explica la fascinación amorosa, la sugestión, la dependencia frente al hipnotizador y la sumisión al líder. En la masa, enamoramiento de muchos, cierto número de individuos han colocado un mismo objeto, que puede ser una persona, una idea o una cosa, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se identifican entre sí. La eficacia del ideal colectivo proviene de la convergencia de los ideales del yo individuales. Basta con que muchas personas invistan libidinalmente un mismo objeto, lo ubiquen en el lugar del ideal del yo y se identifiquen entre sí, para que se sometan, obedezcan a ese ideal y formen una masa de autómatas, que actúan cumpliendo órdenes. Las personas aceptan y obedecen de forma incondicional al percibir que el mensaje es transmitido por una fuente investida de autoridad. El psicoanálisis explica esta manifestación como un vínculo transferencial que se establece con un objeto de amor, y por ello se le supone saber, fuente de poder. Freud aconseja a los analistas no abusar de ese poder. Los medios de comunicación de masas fueron instalándose falazmente como garantes de la verdad. La creencia en una supuesta realidad objetiva y exterior que se representa es una concepción moderna que coincide con el surgimiento de la ciencia. En la postmodernidad sabemos que la realidad es una producción subjetiva, que no es exterior, objetiva y ajena a la gente que la produce. El concepto de realidad psíquica inventado por Freud, fantasmática, ficcional y subjetiva, fue crucial para dar ese salto epistemológico. Sin embargo, y en contra de ello, en la actualidad se mantiene el prejuicio y la creencia de que los medios registran objetivamente una supuesta realidad exterior, que se representa en forma transparente y puede ser filmada. Como dijimos, el individuo de la cultura de masas ubica a los medios de comunicación en el lugar del ideal, lo que produce una hipnosis adormecedora en la que el sujeto se transforma en un objeto cautivo que mira la televisión, se somete inconscientemente y se consume. Esta concepción tira por tierra la supuesta libertad que otorga la información y los mensajes comunicacionales. Si bien en apariencia amplían la libertad individual, en sentido estricto se imponen, condicionando elecciones, valores e identificaciones. De esta forma operan sobre la subjetividad llegando a manipularla y enfermarla. Frente a este panorama, surgen los interrogantes. ¿Dónde quedan las categorías de verdad, decisión racional y autonomía del sujeto, para filtrar y administrar la información y los afectos que éstas instalan? Desde otras perspectivas teóricas llegamos a la misma conclusión que aporta el psicoanálisis. De la Boétie llamó fenómenos de servidumbre voluntaria a ciertas estructuras de poder que logran instituirse generando apego a un orden jerárquico. Muchas personas están dispuestas a someterse, llegando en ocasiones a mostrarse entusiasmadas y aliviadas cuando lo hacen. En el mismo sentido, el experimento que efectuara Stanley Milgram a principios de los 60 comprobó que el sujeto se somete a una fuente a la que le confiere autoridad y obedece a ella ciegamente, sin medir las consecuencias de sus actos y sin hacerse responsable de ellos. El Estado, sus representantes e instituciones deben encarnar una función simbólica, de contención y pacificación a nivel individual y social, capaz de garantizar el bien común. Con el objetivo de proteger la salud de la población, resulta necesario regular el discurso promovido desde los medios de comunicación.
No se trata aquí de una práctica de censura ni de un planteo de tipo moral, sino de asumir una decisión fundamental a favor de preservar la salud pública. De la misma forma que se debe garantizar la libertad de expresión, asegurando que los diferentes debates sean transmitidos según un libre flujo de información, el Estado debe hacer respetar la condición de que la información sea veraz y vertida de manera responsable y racional. Se impone el establecimiento de medidas regulatorias a los agentes comunicacionales, a fin de evitar lesionar la subjetividad de los integrantes de la comunidad. Entendemos que es imperioso hacerlo con celeridad, ante la constatación de la patología que producen los medios de comunicación y que, podemos afirmar, constituye una epidemia en la cultura. Bien, otra perspectiva sobre ¿qué nos está pasando? Es el análisis de las operaciones de guerra psicológica. De las que realmente no comprendo por qué no se les da el nombre real. Veo casi todos los días a Roberto Navarro, a Víctor Hugo Morales, a Pedro Brigger hablar de la cotidiana influencia de los multimedios hegemónicos, manipulando a la población. Me pregunto, ¿no sería bueno ponerle nombre y apellido a esas acciones? Y que digan a la audiencia, miren, no nos gusta decir esto, pero estamos en estado de guerra no convencional. Porque se trata de una guerra psicológica, la nueva forma de guerra para colonizar las mentes y generar alienados programados a escala planetaria. Sí, quizá no les sea posible sin que Clarín les haga un juicio, pero debemos encontrar la forma de difundir esta realidad, porque es la verdad y nos hace libres. Ahora los dejo con otro video que hemos subido hace mucho, pero la gente rehuye. Todos queremos saber la verdad, pero ¿cuántos son los que pueden resistirla? Porque cuando uno entiende, gracias a la tarea del periodista, se siente mejor. El que está, pero terrible, es Roberto Navarro. Navarro está loco. La verdad, Roberto, si podía aparecer, la verdad que te lo agradecería. Ahí está. Te están tomando de boludo, ¿eh? Evolución. De la guerra militar, a la guerra psicológica. Desde la prehistoria hasta la actualidad, todas las civilizaciones dominantes se valieron de la guerra imperialista para controlar y dominar. A. Territorios, espacio físico. B. Recursos naturales, espacio económico. C. Sociedades, espacio social. D. Individuos, espacio mental. Por lo tanto, la historia de la humanidad es la historia del imperialismo y de la dominación del hombre por el hombre en distintos estadios, cuyas estrategias fueron evolucionando de lo simple a lo complejo. A. Guerra militar, conquista territorial igual control político. B. Guerra económica, conquista de recursos igual control económico. C. Guerra social, conquista de las sociedades igual control social. D. Guerra psicológica, conquista de las mentes igual control ideológico. Los imperios antiguos Grecia, Roma, solo habían llegado a la conquista territorial, guerra militar y a la conquista de recursos, guerra económica y apenas habían tocado el primer estadio de la guerra social, conquista de la sociedad. Imponiendo sus idiomas o sus creencias religiosas en los territorios conquistados, caso del latín con Roma, o caso de la religión católica con los imperios de la Edad Media.
Con el imperio del sistema capitalista, la guerra por el dominio y el control completa el ciclo evolutivo con la guerra social, conquista de las sociedades y la guerra psicológica. Conquista de las mentes. Esta instancia de guerra por el control y el dominio de las sociedades y de las mentes, se posibilita por el advenimiento de la revolución industrial en el siglo XIX, que luego condujo a la revolución tecnológica e informática del siglo XX. Es decir que la guerra por el dominio y control de las sociedades y de las mentes, solo se produjo a partir de la interacción funcional de la tecnología, medios de comunicación y de la informática electrónica y computación orientada a un objetivo de control y dominio mediante una estrategia comunicacional. Esos tres factores: medios de comunicación, electrónica y computación, y estrategias comunicacionales, posibilitaron que la guerra por el control y el dominio imperial capitalista tocara su máximo estadio de desarrollo estratégico. La guerra de cuarta generación. Guerra de cuarta generación. El control y la conquista de las mentes. A. La guerra psicológica. Principios estratégicos. Guerra de cuarta generación, Fourth Generation, Warfare, 4GW. Es el término usado por los analistas y estrategas militares para describir la última fase de la guerra imperialista de conquista, en la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas. Si bien la guerra de cuarta generación cuenta con un nivel de desarrollo militar contenido en los principios teóricos de su doctrina escrita por estrategas militares, a partir de la década del 80. Este trabajo solo tocará los aspectos de desarrollo social de la misma. El desarrollo tecnológico e informático, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convirtieron a la guerra psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW, a la que se agrega una variante contraterrorista tras los ataques explosivos del 11S en Estados Unidos. De esta manera, y a partir del 11S norteamericano, la guerra psicológica con su variante la guerra contraterrorista conforma la columna vertebral estratégica de la guerra de cuarta generación, con los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista. La guerra psicológica conforma el estadio superior de las estrategias de control y dominación ensayadas hasta ahora por los sistemas imperialistas. Dominación del hombre por el hombre que se fueron sucediendo hasta llegar al sistema capitalista. En la guerra psicológica, columna vertebral de la guerra de cuarta generación, sin uso de armas, las operaciones con unidades militares son sustituidas por operaciones con unidades mediáticas. Unidades mediáticas, unidades mediáticas. La guerra psicológica, a su vez, nace en un particular estadio del capitalismo caracterizado por una revolución en el campo de las ciencias sociales y de la comunicación estratégica. Dicha revolución se complementa con una revolución en el campo de la tecnología de las comunicaciones y de la informática, creando las bases para una comunicación estratégica globalizada basada en principios científicos. A su vez, las técnicas científicas de comunicación, potenciadas a escala masiva y planetaria por los grandes conglomerados mediáticos del capitalismo, crearon las bases para su utilización en estrategias de manipulación y de control social desarrolladas a partir de los objetivos de la dominación imperial capitalista. Esta situación creó las bases operativas y estratégicas para el control y dominio de las sociedades y países, sin recurrir a la utilización de la guerra militar. De esta manera, y con pocas excepciones, como Irak, y Afganistán, y otros objetivos en carpeta del imperio, como Irán, y Siria. La actual guerra imperialista por apoderamiento de mercados y países ya no se desarrolla en el plano de la conquista militar territorial, sino en el plano de la conquista psicológica social instrumentada mediáticamente. Los nuevos gerentes de enclave en el mundo dependiente. Los políticos modernos sustituyen cada vez más la represión y el control por medios policiales, por la represión y el control por medio de operaciones mediáticas con aplicación de consignas de criminalización de los conflictos sociales. En su definición técnica, guerra psicológica, o guerra sin fusiles, es el empleo planificado de la propaganda, y de la acción psicológica orientadas
a direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de las armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados especializados en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación estratégica y psicología de masas. El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convirtieron a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW. Como en la guerra militar, un plan de guerra psicológica está destinado a aniquilar, controlar o asimilar al enemigo. La guerra militar y sus técnicas se revalorizan dentro de métodos científicos de control social, y se convierten en una eficiente estrategia de dominio sin el uso de las armas. A diferencia de la guerra militar convencional, la guerra de cuarta generación no se desarrolla en teatros de operaciones visibles. No hay frentes de batalla con elementos materiales. La guerra se desarrolla en escenarios combinados, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Ya no existen los elementos de la acción militar clásica, grandes unidades de combate, tanques, aviones, soldados, frentes, líneas de comunicación, retaguardia, etc. Las bases de planificación militar son sustituidas por pequeños centros de comando y planificación clandestinos, desde donde se diseñan las modernas operaciones tácticas y estratégicas. Las grandes batallas son sustituidas por pequeños conflictos localizados, con violencia social extrema, y sin orden aparente de continuidad. Las grandes fuerzas militares son sustituidas por pequeños grupos operativos, unidades de guerra psicológica dotados de gran movilidad y de tecnología de última generación, cuya función es detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra psicológica. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos, infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales. Bien, ahora veamos cómo se logra ver en la realidad esto que escucharon y suena conspirativo y hasta fantasioso. No tenemos más que ver hechos de la realidad cotidiana que generan lo recién expuesto, como así también lo dicho por Nora Merlin. Veremos algunos pasajes de noticias y luego fotos que ustedes decidirán qué es lo que significan realmente. Hagan ejercicio del criterio. Sin pensamiento crítico ya perdimos la guerra. Personas no se merecen que lo atiendan, que lo lleven así, lo metan en un calabozo y lo maten. No te muevas, no te muevas. El otro salió en Nación de se fue con él. Allá se metió en una casa. ¡Rata, te dejaron tirado, rata! Voy a matar, puto, que te lleven, puto. Tenemos que terminar Puto, te voy a matar a que te lleven, puto. ¡Te dejaron tirado, rata! ¿Por qué no se lo mismo ahora, hijo de puta, que estaba la niña viva, eh? ¡Que tu madre! Forcejeó con un ladrón, le sacó el arma y lo mató. Este remisero está detenido, pero la situación se tornó más compleja con el paso del tiempo porque la policía sospecha que en realidad esta primera versión no fue así, sino que podría tratarse de un ajuste de cuentas, que el ladrón muerto conocía al remisero y que había un problema entre ellos. Incluso no está establecido aún de quién era el arma. Pero bueno, durante toda la mañana estuvimos en el lugar y este es el informe que tenemos. El remisero venía por esta vereda de la calle Alsina al 900. Venía desde la calle Italia en dirección a la calle Sarmiento. Lo hacía de esta manera hasta ese sector. Por este lugar venía caminando y en lo que es el estacionamiento, la entrada a esta casa, a este garage, en este lugar, perdón que agite para que la gente entienda, en este lugar escondido
estaba el delincuente. Ahí estaba escondido el delincuente aguardando que llegue este remisero. Cuando llega a este lugar, escondido detrás de lo del portero, de lo que es el ingreso a este estacionamiento, esta casa particular, se traba en lucha. ¿Y qué pasó después? Bueno, después de pelear, de enfrentarse, el delincuente recibe 2 disparos por la espalda y donde está la mancha de sangre, fíjense ustedes, en este lugar, aquí, cae el cuerpo del delincuente en esta zona. Y es en donde finalmente pierde la vida el delincuente a manos de este remisero que... Pongamos unos segundos de paz, pero no olvidemos la violencia que están haciéndonos vivir. La ciudad, el pueblo se movilizó, la ciudad de Zárate se movilizó, pidiendo por su liberación. Familiares y amigos del comerciante que persiguió y mató con su auto al ladrón se movilizaron por segundo día consecutivo en las calles de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. También reclamaron por medidas de más seguridad sin provocar incidentes. Los vecinos expusieron sus reclamos a grito de justicia y pidiendo que liberen al carnicero. La defensa del imputado puede pedir el recurso de la excarcelación extraordinaria. Recordemos que el carnicero Daniel Yarzún continúa detenido por homicidio simple, así lo dispuso la jueza de garantías de Zárate Campana. La decisión de la magistrada se conoció minutos después del que el presidente Mauricio Macri opinara sobre el tema y dijera que el carnicero debería estar en su casa reflexionando acerca de todo lo que pasó. Veamos cómo desde el Estado, se siembra inseguridad, como si realmente no alcanzara lo que ya nos pasa. La idea es crear un enemigo, tan fuerte, tan poderoso, que todos sientan la necesidad de pedir ayuda, para que alguien los salve de ese enemigo inexistente. Y no se olviden de lo que escucharon en los pasajes anteriores de este vídeo. Lo que mostramos, es lo que dijimos antes puesto en acting out, es decir llevado a la práctica en la realidad. Si comenzamos a analizar la siembra del temor desde el Estado, llegamos a la conclusión que está creando a ese enemigo poderoso, y que cuando todos pidan ser salvados de él, el Estado ya esté preparado para dar una respuesta. Ya comprendo por qué la instalación de bases estadounidenses en nuestro país. Ya estoy comprendiendo mejor algunas declaraciones que sonaban atemporales, pero son la antelación de las justificaciones futuras. Ustedes tenían terror y nosotros hicimos lo que era lo mejor para quitarles el miedo y, claro, no te dicen que con el miedo, también te quitan la libertad. Y si no es así, ¿a qué viene lo expresado en esta foto? Bueno, creo que por no hacer vídeos durante casi 4 meses, con esto ya tienen bastante en qué pensar y también les pido que difundan este vídeo. Como ya está terminado lo quiero dejar con un argentino, como vos o como yo o como cualquier argentino de a pie, que confiado sigue esperando que llegue ese tan ansiado segundo semestre. Pero al preguntarle, me dijo que no sabía ya de qué año. Nos están tomando de boludos.